Hablar de la Ilustración. Bueno, estaba desde 1715 hasta 1840. El origen de esta fue en el siglo XVIII, en donde se podía ver el iluminismo de René Descartes. Este originó las bases del racionalismo y, cabe recalcar que la Ilustración se crea como reacción al absolutismo de Europa, que está basado en el feudalismo, la influencia de la Iglesia y el monopolio comercial. Bueno, las causas de esto fueron que aparecieron intelectuales, los burgueses, la razón frente a la fe en la ciencia y los cambios en la visión del mundo. Bueno, esto se da en 4 principales países. Se da en Francia, España, Inglaterra y Alemania. Bueno, Francia fue el más importante, ya que acá se dio más y esto se ve reflejado en la Revolución Francesa. Bueno, Francia en este periodo de tiempo tuvo un desarrollo sobresaliente de estas ideas y el mayor número de propagandistas de las mismas. Bueno, los pensadores de esta Ilustración sostenían que la razón humana podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía y construir un mundo mejor. Bueno, estos redactadores hacían enciclopedias y diccionarios y estos eran obras para la Ilustración. Bueno, estas obras, con toda clase de errores, empiezan una nueva orientación en la filosofía francesa que consiste en interesarse por más problemas de la importancia práctica. Bueno, seguimos con la de España, y se dio durante el mandato de Fernando VI y Carlos III. Si bien la decadencia profunda en que se encontraba este país en el punto de partida obstaculizó una posterior eclosión. Bueno, esto se dio especialmente en Cataluña. A lo largo de este periodo del poder político, esto facilitó las apariencias de grupos ilustrados. Bueno, la Ilustración en Inglaterra fue fuente de inspiración de la francesa, y estos filósofos y pensadores son aquellos que los enciclopedistas y los principios filosóficos y políticos de Locke. Pero junto con el empirismo y la renovación de la ciencia, los ilustrados ingleses se interesaban por el deísmo y la moral. La discusión sobre el deísmo o la religión natural surge por el cristianismo, que es la obra de John Toland. Bueno, la Ilustración en Alemania. Esta es guiada por el capitalismo, pero al lado de Inglaterra y Francia, la Ilustración se presenta en Alemania. Al principio, los ilustrados alemanes son pocos autóctonos, pero la forma de estudio analítico de las posibilidades y límites de la misma razón está orientada con Wolff. Bueno, estos grandes representadores de la Ilustración influyen todas estas tendencias como en una enciclopedia del saber, y Kant, quien sus propios aprioricismos contiene una forma de síntesis entre empirismo y racionalismo. Bueno, esta acaba con la revolución industrial, y esto tuvo como consecuencias un gran aporte a la ciencia con descubrimientos y nuevos pensamientos, el surgimiento de ideas nuevas como la tolerancia y la igualdad política, el cambio de los pensamientos de la sociedad y el enfrentamiento del pueblo contra la monarquía absoluta, el surgimiento de grandes filósofos con un gran aporte como Locke. Les voy a hablar acá sobre la Revolución Francesa. La Revolución Francesa comenzó en 1789 y finalizó en 1799. Esta tuvo demasiados movimientos, entre esos políticos, sociales, económicos y militares. También uno de los movimientos que ayudó al inicio de la Revolución Francesa fue la caída del absolutismo. También la Revolución Francesa difundió por todo el mundo los ideales y también la fraternidad sobre la libertad. También dio cuenta sobre los derechos del hombre y del ciudadano. Las causas fundamentales de la revolución fueron la caída del absolutismo, que era cuando el rey tenía poder ilimitado y se creía que venía del poder divino. La desigualdad tanto social, política y económica, y la falta de libertades de derechos. Francia estaba regida por una monarquía absoluta,
ya que el rey creía, pues como ahorita le estaba comentando, que venía por orden divino a gobernar. Esto ocurría gracias a las nuevas ideas que se estaban implementando. No existía la libertad individual, pues el soberano podía decir cuándo podían arrestar a una persona sin causas ni justificaciones. Un ejemplo de esto puede ser que dos personas hayan cometido el mismo delito, pero una es un súbdito normal y la otra persona un ciudadano normal y la otra persona es un noble. Ya que los dos cometieron el mismo delito, se le juzgará de peor forma al ciudadano que al noble. El proceso se dividió en tres etapas. La primera fue la etapa monárquica, que fue en la cual se logró dar el fin al absolutismo en 1789 y en 1999. También fue cuando se conformó la asamblea para la constitución, para la nueva constitución. La segunda etapa fue cuando se logró finalizar el feudalismo y se logró firmar la primera constitución francesa en 1791. La etapa republicana es cuando desde 1792 hasta el año 1804, que fue cuando se ejecutó al rey Luis XVI en la guillotina, y también Napoleón encabezó demasiadas revoluciones o movimientos que hubo, y el Papa declara a Napoleón Bonaparte como el emperador de Francia. Los matemáticos más destacados en esta revolución fue Lazare Carnot, Gaspard Monge y Nicolás de Condorcet. Finalmente, las principales consecuencias de la Revolución Francesa fue el fin de la monarquía absolutista, el fin del feudalismo, el inicio del nuevo régimen, el surgimiento de los actuales estados de Europa y los derechos del hombre y del ciudadano, y también la llegada de Napoleón Bonaparte. Hola, mi nombre es Juan Esteban Rubiano y vamos a hablar sobre la independencia de los Estados Unidos. Primero que todo tenemos que recordar la Guerra de los 7 años. La Guerra de los 7 años fue un suceso en donde el Imperio Británico tuvo una serie de batallas contra los franceses por las tierras de Canadá, saliendo victoriosos los ingleses. Pero tras esto los ingleses quedaron muy mal militar y económicamente. Entonces para esto lo que hicieron fue imponer una serie de impuestos en las 13 colonias. Estos impuestos eran como la ley del azúcar en 1764 o la ley del timbre en 1765. Además, la ley del Townshend en 1767, que lo que hacía era controlar las importaciones y la cosa de las aduanas entre estas colonias. Tras esto, hubo una serie de revueltas, se podría decir, que acabó como la masacre de Boston, el 5 de marzo de 1770, que hubo 5 muertos, debido a que estas personas se estaban pronunciando, y lo que hizo los militares ingleses fue atacar al pueblo. Tras esto, eh, el rey Jorge III de Inglaterra lo que hizo fue bajar eh, eh, los impuestos de la ley de Townshend, haciendo que solo quedase el impuesto hacia el té, ¿sí? Y hay un periodo de calma en donde las personas ya no se estaban alzando. En 1773 lo que ocurrió fue que eh, eh, ocurrió el Boston Tea Party. Aquí lo que hicieron fue que los hijos de la libertad, que eran los colonos que se estaban rebelando, se disfrazaron de se disfrazaron de indios Mohawks y botaron los tés, las cajas de tés que venían importadas en barcos británicos. Lo que ocurrió aquí fue que el Parlamento británico, al darse cuenta que los colonos ya se estaban cansando del maltrato que recibían, creó la ley de los decretos intolerables en 1774, en donde decía que los militares británicos ya no podían sobrepasarse con los colonos. Listo. Aquí
empezó el primer Congreso Continental. En el primer Congreso Continental se reunieron unos representantes de cada uno de, de cada una de las colonias que existían, se reunieron en Filadelfia y pidieron una solicitud al rey Jorge III para poder independizarse y cortar relaciones con el Imperio Británico, a lo que Jorge III respondió con un no, así dando paso en 1775 a las batallas de Lexington y Concord. Aquí esto desembocó en el asedio de Boston, que fue cuando sacaron a los británicos de Boston, ¿sí? Y al mes siguiente empezó el segundo Congreso Continental, que fue cuando ya estaban reclutando a los colonos para poder luchar contra los británicos. Aquí también se nombró a George Washington como comandante de, de los colonos que estaban ayudando al pueblo a independizarse. Mm, muy bien. Aquí el 4 de julio de 1776, en Virginia, se firmó la independencia declaración de los Estados Unidos por parte de Thomas Jefferson y Samuel Smith. Luego le sucedió la batalla de Trenton en 1776, que también fue en el mismo año, como 2 meses después, en donde también los colonos se pudieron librar de los británicos, ¿sí? Luego pasaron a Saratoga y a Yorktown, en donde por fin ya pudieron librarse por completo de los británicos, ¿sí? En todas estas también fue una victoria. Y luego, en 1783, en el Pacto de Versalles, se firmó la paz con, con Inglaterra. Cabe recalcar que los franceses también tuvieron una parte importante en este suceso, debido a que mandaron varias tropas a ayudar a los milicianos y a los colonos para poder independizarse de Inglaterra. Eso fue todo. Gracias.